Marina solo quería desaparecer unos días, respirar hondo y silenciar ese corazón hecho trizas después de la traición de Álvaro. Estaba cansada del ruido, de la gente, de las expectativas que parecían aplastarla. Fue entonces cuando su madre le sugirió la finca familiar en las afueras de Albarracín, ese rincón perdido entre pinares y rocas rojizas, donde el tiempo parecía detenerse y el aire olía a infancia y a cigarras en verano. Marina aceptó, deseando que aquel refugio le devolviera la paz que tanto necesitaba. Llegó una tarde de julio, con un sol abrasador que pegaba fuerte contra la piel y hacía que hasta el pensamiento se pegara. La casa principal estaba cerrada, como de costumbre cuando nadie de la familia la habitaba. Solo el pequeño apartamento en la parte trasera estaba abierto, preparado con esmero por alguien que claramente sabía que ella vendría. Sábanas limpias, café molido en un bote, una vela encendida en el baño, todo demasiado perfecto. Marina dejó las maletas y entonces escuchó unos pasos secos sobre las losas de piedra en el patio exterior. Un sonido firme y rítmico, miró por la ventana y lo vio de pie bajo la sombra de un olivo, camisa de lino blanca desabotonada hasta la mitad, pantalones vaqueros desgastados y un sombrero de paja que apenas ocultaba sus rizos oscuros. Era el cuidador, Luis. Apenas lo recordaba, había venido una vez años atrás para ayudar con la poda, pero ahora era otro hombre. Más maduro, más reservado, más intenso. Un escalofrío agradable le recorrió la espalda. Luis solo le saludó con un leve asentimiento cuando la vio, sin decir palabra. Su mirada recorrió el cuerpo de Marina como si estuviera tomando nota, apreciando cada detalle. Ella llevaba una camiseta amplia y fresca que rozaba la piel sudorosa, el pelo recogido en un moño improvisado. Aún así, sintió que un calor se le acumulaba en el vientre con solo la forma en que él la observaba, como un hombre que no tiene prisa pero ya sabe lo que quiere. Traje la llave del apartamento, dijo él con voz grave, sin levantar el tono. Ya estaba abierta, respondió ella tratando de sonar casual. Luis se encogió de hombros, como diciendo, sé lo que hago, y giró para alejarse, pero justo antes de desaparecer por el lateral de la casa, se volvió y soltó con voz baja, si necesitas algo, solo llama. Yo escucho todo, amiga. Todo. Esa frase quedó repiqueteando en la cabeza de Marina durante toda la tarde. ¿Escucharía incluso sus suspiros más bajos? ¿O su respiración entrecortada al recordar aquella mirada ardiente? Dudaba, pero una parte de ella quería comprobarlo. Se dio una ducha larga y tibia. El agua despejaba su mente pero encendía su piel. Salió envuelta en una toalla corta, de esas que solo uno se permite cuando está a solas. Sin embargo, en aquel silencio húmedo algo la impulsó a salir del cuarto. Abrió la puerta del apartamento despacio, con el cabello aún goteando y la piel erizada por el frío y la humedad. Allí estaba él, apoyado en el marco de la puerta, como si la hubiera estado esperando. El mundo pareció congelarse, el tiempo volverse vapor. Los ojos de Luis se clavaron en el cuerpo de Marina, como si supieran de antemano dónde dolía más. Bajaron por la curva de su hombro, recorrieron el contorno de sus pechos, descendieron por sus piernas al descubierto. Ella apretó la toalla contra el pecho, pero ya era tarde. Perdona, murmuró sin estar segura de si realmente quería disculparse. No hay nada que perdonar, respondió él sin apartar la mirada. ¿Estás en casa? La manera en que lo dijo fue tanto una invitación como una advertencia. Marina salió caminando con el corazón galopando dentro de su pecho. Volvió al cuarto y se tumbó en la cama, con la vista fija en el techo y ese fuego palpitando en su interior, sola, mojada y ardiendo demasiado para una tarde tan silenciosa. La noche llegó con olor a tierra mojada y el cielo cubierto de estrellas. Marina preparó un plato sencillo, se envolvió en una manta y se sentó en la terraza a escuchar el susurro del bosque. Más tarde, Luis pasó con un cubo de herramientas y solo murmuró buenas noches con voz grave. Ella respondió con una sonrisa que ni ella misma sabía cómo interpretar. Al día siguiente, el calor volvió con más fuerza. El sol estaba alto, el viento ausente, y la piel se pegaba como si se fundiera con el aire. Marina eligió un vestido ligero, de esos que se llevan sin nada debajo. De escote discreto y tela fina que acariciaba su piel. Cuando intentó cerrar la cremallera en la espalda, ésta se trabó. Intentó de todas formas, pero no cedía. ¿Y quién estaba regando el jardín justo al lado? Claro, Luis. Salió despacio,
sujetando el cierre con una mano, con una mezcla absurda de vergüenza y valentía que no sabía de dónde había salido. Fingió naturalidad y gritó hacia la casa: «Mamá, ¿puedes ayudarme aquí?». Él dejó la manguera, se limpió las manos en los vaqueros y se acercó. Su boca apretada, la mirada fija en el vestido ceñido que delineaba cada curva. Giró suavemente su cintura sin llegar a tocarla y tiró con cuidado del cierre, pero se detuvo justo en medio de la espalda, donde la piel se eriza y la respiración se vuelve irregular. «Aquí», susurró. «Aquí mismo», respondió ella sin aliento, pero él no terminó de subir la cremallera. Se quedó allí, los dedos fríos sobre la piel cálida, y Marina tembló levemente. Él se dio cuenta y permaneció. El silencio los envolvió durante segundos que parecieron eternos. Cuando por fin terminó, ella se giró despacio. Sus ojos estaban rojos por el sol y por algo más. Algo que ella no debería haber disfrutado tanto ver. «Gracias», susurró sin razón. Luis volvió al jardín y Marina tuvo que sentarse. Su interior latía con tanta fuerza que dolía. Ya ni recordaba a Álvaro. Solo pensaba en la forma en que aquella cremallera había subido, y en cómo el mundo se había desmoronado, pero eso apenas era el comienzo. La tensión entre Marina y Luis se había instalado sin pedir permiso, como ese calor pesado que se cuela en los días de verano y no te deja respirar. A partir de aquel incidente con la cremallera, cada encuentro se volvió un juego silencioso, una danza de miradas intensas y gestos apenas rozados, como el roce de las hojas secas en el suelo del bosque que rodeaba la finca. Luis ya no caminaba igual por la terraza, sus pasos eran más pausados, sus ojos se demoraban más tiempo en ella. Y Marina, sin darse cuenta, empezó a elegir sus vestidos con más cuidado, a arreglarse con una ligereza que parecía casual, pero que buscaba su atención. Una mañana, el sol ya pegaba fuerte cuando despertó con una sensación que no venía del clima, sino de su propio cuerpo. Un calor interior que no se calmaba, un pulso que le subía por la espalda y le encendía la piel. Se cambió despacio, escogió el vestido más ligero que encontró en la maleta, ese que subía con la brisa y se pegaba a la piel sudada, el que había jurado no usar allí, pero que ahora llevaba con una mezcla de inconsciencia y provocación. Fue a preparar café como si nada, pero cuando él pasó por la puerta, estaba agachada, sacando el azúcar del armario bajo, sin ropa interior, sintió sus pasos detenerse justo detrás de ella. Fingió no notar, pero el corazón le dio un vuelco. «¿Necesitas algo?», preguntó Luis con la voz más ronca de lo habitual. Se levantó despacio, el cabello suelto cayendo por sus hombros, la mirada dulce por fuera y un fuego brutal por dentro. «Solo un poco de azúcar para endulzar el día», respondió con una sonrisa ladeada. Luis negó con la cabeza y se marchó, pero juraría que escuchó un suspiro suyo antes de desaparecer por el pasillo. La Florcina, como bromeaba su amiga cuando hablaban de esas sensaciones que no se explican, se apretó solo con ese suspiro. Pasó el día dando vueltas por la casa, sin hacer nada en concreto. Se tumbó en la hamaca, los pies en alto y la música bajita en el móvil, mientras el calor pegaba y el silencio del bosque se hacía cómplice de sus pensamientos. De vez en cuando lo veía pasar por el lateral, fingiendo no mirarla, pero sabía que la mirada estaba allí, clavada en su espalda. La camisa pegada al cuerpo, el sombrero echado hacia atrás, la barba de varios días que le daba un aire rudo y atractivo que le hacía perder el aliento. Luis no hablaba mucho, pero cuando la miraba, parecía que el mundo se detenía. Llegó la hora del atardecer. Marina estaba sentada en los escalones del apartamento, con una copa de vino en la mano, las piernas cruzadas y el vestido pegado al cuerpo. La luz anaranjada del sol poniente acariciaba todo a su alrededor, y una brisa jugueteaba con el tejido del vestido, levantándolo justo lo suficiente para provocar sin mostrar demasiado. Luis apareció cargando leña, se detuvo y soltó sin filtro: «Estás preciosa». La frase cayó como una gota de agua fría en el calor de la tarde. «¿De verdad?», respondió ella con tono burlón, sin ocultar la provocación. «Demasiado para un lugar tan vacío». «No parece tan vacío ahora», replicó él, mirándola largamente antes de girar para seguir su camino. Pero antes de perderse entre los pinos, añadió por encima del hombro: «Cuidado, Marina, quien mucho provoca a veces se acaba quemando». Su corazón latió como un tambor en el pecho. Intentó reír, girar la cara, fingir que solo era una broma, aunque sabía que no lo era. Y cuando la noche cayó,
con olor a tierra mojada y el murmullo de la naturaleza haciendo cosquillas en la oscuridad, supo que no tardaría en pasar algo. Aquella madrugada, se despertó con sed y fue a la cocina. La casa estaba en silencio, o casi. Luis estaba allí, sin camiseta, sudoroso, bebiendo directamente de la botella de agua, con la mirada perdida en la ventana. Al verla, se detuvo y sonrió. ¿Te he despertado? Solo la sed, respondió ella, quedándose en la puerta, sintiendo el frío del suelo bajo los pies descalzos y el calor de su presencia a distancia. ¿Tienes calor?, preguntó él, mirando su pecho con una mezcla de curiosidad y deseo. Mucho. Entonces, ¿va a llover o va a arder todo? Se rieron, pero no era una risa ligera, era tensión disfrazada de palabras cortas. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Luis, acercándose. Por ahora no, creo que voy a volver a la cama. ¿De verdad vas a irte? Paró. Estuvo a menos de un paso de ella. Su respiración golpeaba contra su rostro, el olor a sudor, a bosque y a piel caliente la envolvía. La Florcina se apretó solo con la idea de lo que podía pasar allí mismo, apoyados en la encimera. Si no quieres, me voy, dijo con voz baja y ronca, firme. ¿Y si quiero? Luis se acercó más. Sus dedos tocaron la cintura de Marina con suavidad y se quedaron ahí. Entonces dime, ¿con la boca o con el cuerpo? Marina cerró los ojos. El deseo ardía, pero todavía no era el momento. La tensión necesitaba ese juego de casi, ese tira y afloja que hacía que todo fuera más intenso. Abrió los ojos y se alejó con una sonrisa provocadora. Buenas noches, Luis. Él respiró hondo, esbozó una media sonrisa y regresó a su habitación. Pero antes de desaparecer por el pasillo, soltó, esta es la última vez que te dejo jugar conmigo. Marina se quedó allí, con la copa en la mano y el corazón en la garganta, porque sabía que la próxima no sería un juego. El silencio de la noche se volvió denso, pesado, y en su interior, el fuego seguía creciendo. Pero la pregunta era, ¿quién se quemaría primero? Y en la oscuridad, mientras la luna brillaba sobre los pinos, una sombra se movió sigilosamente entre los árboles, observando sin ser vista. ¿Quién era aquel extraño? ¿Qué buscaba en la finca familiar? El misterio apenas comenzaba. La noche en Albarracín parecía envolverlo todo en un manto de misterio y silencio, solo roto por el susurro del viento entre los pinos y el crujir lejano de alguna rama seca. Marina no podía quitarse de la cabeza las palabras de Luis, esa última vez que te dejo jugar conmigo, que resonaba en su pecho como un latido desenfrenado. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar, entre el deseo creciente y la culpa que la asfixiaba. A la mañana siguiente, el sol ya despertaba con fuerza, filtrándose entre las cortinas del apartamento y acariciando la piel de Marina, que se removía en la cama con una mezcla de inquietud y anticipación. Se levantó despacio, con el cuerpo todavía caliente por los recuerdos de la noche anterior. Eligió sin pensarlo el vestido más vaporoso que tenía, ese que parecía flotar alrededor de su cuerpo, dejando entrever las líneas suaves de sus caderas y la piel dorada por el sol, mientras se peinaba frente al espejo, con los rizos sueltos que caían desordenados sobre sus hombros, se puso unos pendientes pequeños, de plata, que brillaban con la luz de la mañana. En sus pies, unas sandalias de cuero marrón que parecían hechas para caminar por senderos polvorientos, pero que ahora parecían guardar secretos de otras caminatas, menos inocentes. Bajó a la cocina a preparar el desayuno, y justo cuando metía el pan en la tostadora, Luis apareció en el umbral. Vestía una camiseta blanca que se pegaba a su torso firme y unos pantalones cortos desgastados por el sol. Su barba incipiente le daba un aire de hombre rudo, mientras sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de timidez y fuego contenido. Buenos días, dijo ella con una sonrisa que intentaba ser casual, pero que delataba su nerviosismo. Buenos días, respondió él, acercándose poco a poco. Yo amas bien, Marina asintió, aunque no podía negar que su mente seguía dando vueltas alrededor de lo que había pasado y lo que aún estaba por pasar. El silencio entre ellos era denso, cargado de una electricidad palpable que hacía que cada palabra sobrara y cada mirada fuera un desafío. Sin darse cuenta, sus manos se rozaron al coger el bote de café, y un escalofrío recorrió a Marina desde la punta de los dedos hasta la nuca. Luis sonrió, esa sonrisa ladeada y sincera que hacía que el corazón de ella latiera más rápido. Voy a cortar leña, dijo él de repente, con la voz baja y firme, como si necesitara escapar de la tensión que se había creado. ¿Quieres que te ayude?,
preguntó Marina, sintiendo que la voz le temblaba un poco. Mejor no, respondió Luis, mirando hacia otro lado, pero sin apartar la mirada de ella. Pero te aviso, que el trabajo duro a veces vuelve a la gente más honesta. Marina soltó una carcajada suave. ¿Y tú qué? ¿Eres honesto o solo duro? Luis se encogió de hombros y, antes de irse, añadió, una mezcla peligrosa. Pasó la mañana entre risas tímidas, miradas furtivas y algún que otro roce accidental que hacía que Marina sintiera la piel arder. El sol estaba alto cuando decidió salir al jardín con una botella de agua y un libro. Se sentó bajo la sombra de un almendro, dejando que la brisa moviera las páginas y su vestido ligero, que dejaba entrever las curvas de sus muslos y la piel bronceada. Luis apareció entonces, con las manos sucias de tierra y una sonrisa traviesa. ¿Leyendo o esperando a que te lleve un café? Un poco de todo, respondió ella, sin poder ocultar la chispa que le había prendido en el pecho. Él se sentó a su lado, y por primera vez, el silencio no fue incómodo, sino cómplice. Los dedos de Luis rozaron sin querer la pierna de Marina, y ella no se apartó. Todo parecía un juego de azar, donde cada movimiento podía cambiarlo todo, pero justo cuando la tensión estaba a punto de explotar, un ruido extraño rompió la calma, un crujido entre los arbustos, un susurro que no pertenecía al viento. Luis se levantó de inmediato, la mirada alerta y el cuerpo tenso. ¿Escuchaste eso? Marina asintió, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién puede estar aquí a estas horas? Luis sacó una linterna del bolsillo y empezó a caminar hacia la oscuridad del bosque, con Marina siguiéndolo a corta distancia. El aire se volvió frío y pesado, y cada paso parecía llevarlos más lejos de la seguridad del apartamento y más cerca de un secreto que esperaba ser descubierto. La linterna iluminó una figura encapuchada que desapareció entre los árboles con un movimiento rápido y silencioso. Luis se quedó mirando el lugar por unos segundos, con el ceño fruncido, antes de volver junto a Marina. Esto no es casualidad, susurró. Alguien está vigilando la finca. Marina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Quién podría querer espiarlos? ¿Y por qué? El deseo y el peligro se entrelazaban en aquella finca perdida, y ella ya no sabía dónde terminaba uno y empezaba el otro. Mientras regresaban al apartamento, Luis tomó la mano de Marina con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. Ella apretó los dedos, sintiendo que ese roce era mucho más que una simple caricia, pero en el fondo, una pregunta seguía sin respuesta: ¿qué secreto escondía esa finca? Y, sobre todo, ¿qué papel jugarían ellos dos en la verdad que estaba por salir a la luz? El sol se escondía tras las montañas, y con la puesta del sol, la incertidumbre crecía. La historia de Marina y Luis apenas comenzaba, y el peligro acechaba, invisible pero presente, como una sombra que no se podía ignorar. Los días en la finca de Albarracín transcurrían entre el calor abrasador del mediodía y el frescor casi mágico de las noches estrelladas. Marina sentía como cada instante allí la transformaba, el aire puro, el silencio roto solo por el canto lejano de las cigarras y ese pulso constante que la mantenía alerta, expectante. Luis se había convertido en una presencia constante, un enigma con sonrisa de lado y mirada profunda que la desarmaba con cada gesto. Aquella tarde, Marina decidió dar un paseo por el sendero que serpenteaba entre los pinos y las encinas. Llevaba un vestido blanco, ligero, de tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros bronceados y una espalda suave que parecía invitar a ser descubierta. Sus sandalias de cuero crujían apenas sobre el suelo cubierto de hojas secas, y el vestido se movía con la brisa, dejando entrever la curva de sus caderas cuando giraba la cintura para observar el paisaje. En el cuello, un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de hoja, que parecía bailar con cada movimiento. De repente, un sonido detrás de unos arbustos la hizo detenerse en seco. Luis apareció entonces, con la camisa desabotonada y remangada hasta los codos, mostrando brazos fuertes y tatuados con historias que Marina solo podía imaginar. Su piel bronceada contrastaba con el verde del bosque, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de diversión y algo más profundo, casi salvaje. ¿Te asusté?, preguntó él con una sonrisa ladina. Un poco, admitió ella, sonriendo de vuelta. Pero creo que me gusta que lo hagas. Luis se acercó lentamente, el calor de su cuerpo rozando el de Marina, y ella sintió como un escalofrío le recorría la columna. Aquí, en medio de la nada, nadie puede escucharte gritar, susurró con voz grave, mientras sus dedos recorrían lentamente la piel de su brazo. Marina cerró los ojos por un instante, dejando que el momento la envolviera.
Pero justo cuando iba a responder, un crujido más fuerte resonó en el bosque, y ambos se giraron hacia el origen del ruido. De entre las sombras apareció una figura encapuchada, que observaba desde la distancia con ojos brillantes y una sonrisa torcida. «Otra vez tú», murmuró Luis, frunciendo el ceño. La figura no respondió, solo se desvaneció entre los árboles con la misma rapidez con la que había aparecido. Luis apretó la mandíbula, mientras Marina sentía que el peligro se hacía palpable, mezclándose con la electricidad que ya vibraba entre ellos. «Tenemos que descubrir qué hace aquí», dijo él con determinación. «Esto ya no es un simple juego», Marina asintió, sintiendo que aquella aventura iba a llevarlos más lejos de lo que jamás imaginaron, y que la línea entre el deseo y el peligro se estaba desdibujando peligrosamente. Pero en ese instante, una leve risa femenina resonó a lo lejos, dulce y siniestra a la vez, haciendo que ambos se miraran con miedo y curiosidad. ¿Quién era esa mujer misteriosa? ¿Y qué secretos ocultaba en las sombras de Albarracín? El viento se llevó la risa, pero el eco quedó clavado en sus mentes como una promesa de que aquello era solo el comienzo de una historia mucho más oscura y apasionada. La finca se había convertido en un escenario donde se entrelazaban el deseo y el peligro con una intensidad casi palpable. Aquella noche, el cielo de Albarracín estaba cubierto por un manto de nubes que ocultaban las estrellas, y una brisa fresca recorría los senderos entre los pinos, llevando consigo un aroma a tierra mojada y a misterio. Marina, envuelta en una bata de seda color burdeos que acariciaba su piel con cada movimiento, salió al porche del apartamento. La tela fina dejaba entrever la curva de sus muslos y el delicado contorno de sus hombros, mientras sus pies descalzos descansaban sobre la madera fría. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía en cascada por su espalda, y un collar de plata con un pequeño dije en forma de luna brillaba tenuemente bajo la luz mortecina del farol. Luis apareció en la sombra, con la camisa desabrochada y los pantalones arremangados, sus músculos marcados por el esfuerzo del día. Sus ojos oscuros se posaron en ella con una intensidad que hizo que el corazón de Marina se acelerara. Sin decir palabra, se acercó, y el roce de sus manos al tomarlas de ella fue suficiente para encender un fuego que parecía imposible de apagar. «No tienes miedo», susurró Marina, con la voz temblorosa, mientras sus dedos buscaban los de Luis, ansiosos solo de perderte, respondió él, con una sonrisa que mezclaba ternura y deseo. La noche avanzaba y la tensión entre ellos se volvió insoportable. Luis la tomó en brazos con una facilidad que desmentía su tamaño, y la llevó hasta el interior del apartamento. Allí, la luz cálida y tenue del salón dibujaba sombras que jugaban entre las paredes, mientras sus labios se encontraban en un beso profundo y lento, cargado de promesas y secretos. Marina sentía cada caricia como un temblor que recorría su cuerpo, desde la nuca hasta la punta de los dedos. Su piel se erizaba al contacto de las manos fuertes de Luis, que exploraban sin prisa cada rincón, como si quisieran memorizarla. El vestido de seda cayó al suelo sin hacer ruido, dejando a Marina completamente expuesta a la mirada ardiente de Luis. Él la llevó hasta la habitación, donde la cama estaba cubierta con sábanas blancas que contrastaban con la piel dorada de Marina. La luz del farol proyectaba en la pared las siluetas de sus cuerpos entrelazados, mientras la pasión los consumía con una fuerza que parecía desafiar el tiempo y el espacio. Pero justo cuando la intensidad alcanzaba su punto máximo, un ruido seco rompió la atmósfera. La puerta del apartamento se abrió de golpe y una figura entró rápidamente, iluminada por la tenue luz del pasillo. Era una mujer, con el cabello negro como la noche y unos ojos fríos que parecían atravesar a Marina y Luis. «Pensaste que esto sería fácil, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero las sombras tienen memoria, y los secretos no se esconden para siempre». Luis se levantó de inmediato, protegiendo a Marina con el cuerpo, mientras la mujer avanzaba con paso firme, revelando un tatuaje en forma de serpiente que se enroscaba por su brazo. «¿Quién eres?», preguntó Marina, con la voz entrecortada por el miedo y la sorpresa. «Alguien que sabe demasiado», respondió la mujer, con un tono que no admitía réplica. El aire se volvió denso, y la pasión que minutos antes los había consumido se transformó en una tensión cargada de peligro y misterio. Marina sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y supo que esa noche no solo su cuerpo, sino también su destino, cambiarían para siempre. Mientras la mujer se acercaba, Luis apretó la mano de Marina con fuerza y susurró: «Esto acaba de empezar», y en ese instante, la tormenta que se había gestado en Albarracín estalló, anunciando que nada volvería a ser igual. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué secretos ocultaba y qué quería de ellos? La respuesta estaba enterrada en las sombras de la finca, esperando a ser descubierta.
pero una cosa era segura, el juego había cambiado, y las reglas ya no las ponían ellos.